Bueno, nosotros vamos a presentar la vida de Miriam Makeba y su papel como artista en el régimen del apartheid en Sudáfrica. Yo soy Cristina Fuentes Zumbado y mi compañero, Andrés José Bustos Obando. ¿ok? Como parte em, del trabajo que no pudo presentar nuestro compañero Carlos está la parte del arte de resistencia durante el régimen del apartheid. Vamos a poner un video brevemente para explicar qué es el apartheid. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el apartheid. ¿Qué es el apartheid? Bueno, primero debemos decir que como apartheid se denomina al sistema de segregación racial que existió en Sudáfrica hasta 1994, que consistía en la exclusión de la mayor parte de la población por parte de una minoría blanca. También debemos mencionar que pese a que ya en Sudáfrica había elevados niveles de segregación hacia la población negra a causa de su historia colonial, no fue sino hasta 1948 cuando entraría oficialmente en la legislación que el apartheid se instauraría como tal. También mencionar que la palabra apartheid como tal proviene de Afrikaans, lengua germánica derivada de neerlandés, hablada principalmente en Sudáfrica y Namibia, y el significado de este término o palabra es separación. Ya sabiendo el significado de este término, es que de allí que el apartheid consistiera en la separación de los diferentes grupos raciales, así como por ejemplo, dependiendo del color de piel, se designaban lugares distintos para vivir, estudiar o recrearse. Pero continuemos hablando un poco más sobre este apartheid, porque hay mucho más por saber. Porque otro dato que debemos decir que además las personas eran clasificadas según su raza, apariencia, ascendencia o aceptación social, en función de lo cual gozaban o no de ciertas ventajas. Otro dato no menor es que asimismo la población negra o de otro origen étnico, como los indios, carecían de ciertos derechos sociales, como por ejemplo la posibilidad de un derecho primordial como el de votar. Otra información no menor que debemos mencionar es que los blancos, que suponían una minoría del 21% dentro del país, detentaban el poder político y como así el económico y protegían mediante este sistema sus privilegios. Y por último, mencionar que el supuesto objetivo del apartheid era lograr, gracias a la separación de los distintos grupos raciales, el progreso. Pero continuemos hablando un poco más sobre este apartheid, particularmente hablar sobre sus consecuencias. Bueno, entre las consecuencias, mencionar que se generó una sociedad altamente desigual en la que los blancos tenían todos los privilegios y las personas de color, especialmente los negros, eran totalmente relegados. Otra consecuencia es que las escuelas, los hospitales y servicios en general. Ok, ese sería lo que queríamos ver del video. Ahora bien, con base en este contexto de apartheid y lo que el video explicaba sobre estas características de este régimen de separación, que curiosamente la palabra muchas veces apartheid la hemos escuchado y tal cual explicaba en el video el origen etimológico del Afrikaans, que está muy vinculado al neerlandés. Apartheid, pues significa apart, separación, distanciamiento. Del hate viene del hood, que el hood sería el vecindario o un grupo de personas. De ahí que este componente o esta idea de separar grupos eh, es lo que la palabra tiene por significado.
Dentro de el apartheid se generaron, por supuesto, movimientos de resistencia, movimientos de lucha, y hubo diferentes figuras desde diferentes frentes. Se destaca desde el ámbito artístico, una de las voces más reconocidas que luchó contra el apartheid tanto en Sudáfrica como en otras latitudes, y es el caso de Miriam Makeba. Esta presentación es precisamente para conocer eh, las diferentes etapas de la vida de Miriam Makeba, pero también cómo su rol como artista y como activista vino a posicionarse como uno de los más destacados en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Ahora bien, para hablar de Makeba, tenemos que hablar de su identidad en múltiples dimensiones, por cuanto una persona no es solamente una faceta aislada, sino que se compone de distintas identidades como tal. En el caso de ella, tenemos que, bueno, Makeba fue una mujer sudafricana, negra, de la etnia Sosa, aunque también ella tenía ascendencia de la etnia Swazi, y también fue madre. Ahora bien, ¿por qué es importante mencionar estos elementos de la identidad? Porque claramente el hecho de ser mujer en una sociedad con un orden patriarcal, ya eso le establecía ciertas precondiciones o ciertas normas, aún dentro de la discriminación que imponía el apartheid. Entonces, por ejemplo, el hecho de ser mujer, de nacer en este régimen de exclusión y segregación racial en Sudáfrica, tenía este contexto, pero el hecho también de ser parte, de haber nacido en la etnia Sosa, que mayoritariamente estaban en la parte oriental de Sudáfrica, donde las mujeres, por ejemplo, una vez que se casaban, era la suegra la que les colocaba un nuevo nombre. Ya eso también le da cierta relevancia a toda esta formación de identidades. Makeba fue madre a una edad muy joven. Ella había nacido en 1932 y para 1949 ya se había casado con un policía de nombre James Kubai, del cual se separó porque se alegaba, bueno, que sufría maltrato, y de esa relación nació su única hija, Bonji Makeba, en 1950. También en ese año ya fue diagnosticada con un cáncer de seno, y poco después vino la disolución del matrimonio. Todas estas historias de vida y experiencias son las que resultan en la artista y la activista que ella llegó a ser, y ese sello personal que ella le impregnó a su carrera durante distintos momentos, en distintos lugares, distintos países, y que precisamente fueron los que forman el legado de lo que es la identidad de Miriam Makeba. Ahora bien, en cuanto al artista que conocemos, Miriam Makeba se distinguió por experimentar con distintos géneros, el jazz, géneros populares en Sudáfrica, por ejemplo, el township, que tiene elementos de jazz, pero también fusiones populares de distintas partes de África, no solamente de la etnia Sosa. Y ella se distinguió también por participar con distintas, al hacer distintas colaboraciones. Por ejemplo, en Sudáfrica, ella participó con The Cuban Brothers, que era una banda sudafricana, no cubana, pero hay que tener en cuenta que ya para la década de los 50 y 60 ya se conocían las ideas de la Revolución Cubana, impactaban sobre todo estas ideas de emancipación y
salir del colonialismo, y entonces se formó en Sudáfrica una banda muy conocida que eran los Cuban Brothers. También ella participó con Manhattan Brothers y un grupo de mujeres que no era tan común en esa época en Sudáfrica o incluso más allá de las fronteras sudafricanas, llamada Skylarks. Todo esto le hizo a ella crecer como artista en la parte musical y también experimentar poco a poco toda esta creación de música. En cuanto también a colaboraciones, Makeba, eh, una vez que ella se puede trasladar a Londres, por cuanto tuvo una oportunidad de dar a conocer su arte en Europa y sobre todo marcada por la hostilidad que ya se vivía en Sudáfrica, es cuando ella conoció a Harry Belafonte, que era un activista estadounidense destacado en la lucha por la consolidación de los derechos civiles. También hay que tener en cuenta que en ese momento Estados Unidos atravesaba por este proceso de reconocimiento de derechos de libertad, derechos políticos y civiles a la población afroestadounidense. Y ahí, bueno, en Londres, al conocer a Belafonte, que por cierto tenía un origen haitiano o caribeño, eh, ella también pudo establecer una relación en la que Belafonte llegó a ser el mentor de ella y en 1960 grabó un álbum solista donde él participó con arreglos musicales y aquí es cuando ella empieza a tener más proyección internacional, al tener una plataforma más amplia para poder comunicar su mensaje a través de su música. No obstante, esto le implicó que ya no pudo regresar a Sudáfrica, ya no tenía esa posibilidad de volver. ¿Por qué? Porque su mensaje era un mensaje más abierto, era un mensaje más de protesta en sus distintas canciones. eh, eh, También participó en otros ámbitos, como por ejemplo en las películas. Hay una película muy destacada que es Come Back Africa, eso fue en 1959, donde ya ella se posiciona abiertamente contra el régimen de apartheid, pero también donde ella va transmitiendo su mensaje, más personas van escuchando lo que está pasando en Sudáfrica y por lo tanto ese mensaje utiliza como vehículo la música, el arte, la creación para cada vez más posicionar la protesta contra la desigualdad y la segregación racial en Sudáfrica. Ahora bien, ¿cuál es esta perspectiva de ella como activista? Makeba, a lo largo de su vida, ella estuvo involucrada, como les mencionaba, en esta acción contestataria contra el régimen del apartheid en Sudáfrica. Eh, Ella utilizó estas distintas plataformas para posicionarse a través de la música, a través del cine, a través de distintos mensajes. Cabe destacar que ella se instaló también en Estados Unidos al poder ya grabar como solista y en Estados Unidos su mensaje consiguió más adeptos que estaban interesados en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Ella, por ejemplo, pudo testificar ante Naciones Unidas lo que estaba pasando en Sudáfrica de primera mano, de primera voz, porque ella conocía lo que atravesaba su familia, eh, cómo había sido su propia experiencia, la discriminación que vivían, que simplemente no era solo una separación, sino que también existía violencia contra los estudiantes, contra los manifestantes que estaban en desacuerdo. Ella fue una voz clara en este movimiento de boicot contra Sudáfrica. Cabe destacar que también Costa Rica, a través de su representante ante Naciones Unidas,
también tuvo una participación valiosa al impulsar el apoyo internacional para boicotear Sudáfrica, de manera que existiera un cambio, una presión contra ese régimen de segregación institucionalizado. Ahora bien, la activista que era Makeba ciertamente no se separa, ¿verdad?, de su rol de artista, pero también claramente de su personalidad, de su vida como mujer. A lo largo de estos años, ella se involucra en distintos movimientos. Por ejemplo, ella mantuvo una relación con Stokely Carmichael, quien fue el líder del partido de las Panteras Negras en Estados Unidos. Este fue un movimiento asociado al poder, al llamado poder negro en Estados Unidos, que quería visibilizar estos movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos, pero también que estaba cobijado dentro de esta sombrilla del panafricanismo mundial. Carmichael, que había nacido en Trinidad y Tobago, que en aquel momento era parte de las Indias Occidentales Británicas, desarrolló todo un movimiento de protesta, sobre todo apoyando la independencia de las colonias africanas, las colonias que tenían los europeos en África. En algún momento, este vínculo con Carmichael hizo que alguna gente en Estados Unidos, sobre todo estadounidenses blancos, vieran con desconfianza las intenciones de Makeba, porque muchos no estaban de acuerdo con con algunos de los preceptos o de las políticas del movimiento de las panteras, del partido de las Panteras Blancas y en general del movimiento del poder negro. Habían ciertas facciones que sugerían o estaban de acuerdo con ciertos movimientos a través del uso de la fuerza, de la violencia, y como tal, entonces esto generaba cierto temor o cierto recelo entre la población estadounidense, que en principio había apoyado el mensaje de protesta de Makeba. A raíz de esto, tanto Carmichael como Makeba son expulsados de Estados Unidos. En el caso de ella se cancela su visa, la visa de ella es revocada y ambos se van a reasentar en Guinea, que en este tiempo Guinea era el principal punto de los movimientos revolucionarios emancipatorios en África, que por cierto, Carmichael cambió el nombre, lo africanizó por Kwame Ture, y también ahí, bueno, fue parte de la creación artística de ella, ¿verdad? Porque ahora ya estaba de vuelta en el continente, aunque no podía todavía volver a Sudáfrica. Ella compuso una canción, Soweto Blues, que fue una canción muy crítica, donde protestaba por la represión que vivía el levantamiento en Soweto, que era una parte, una sección en Sudáfrica, donde el gobierno confinó a sudafricanos negros. Em, y como tal también, bueno, la vida de Makeba se distinguió por ser parte de distintos movimientos. Ella fue embajadora de buena voluntad ante la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Tuvo participación en algunos programas, por ejemplo, el conocido show de Cosby. Em, Al final ella pudo, ya una vez en la Sudáfrica post-apartheid, pudo regresar para celebrar este cambio en Sudáfrica, esta reconciliación entre sudafricanos, pero se destaca, ¿verdad? Como lo mencionaba, en esta faceta de activista, su participación en movimientos anticolonialismo en África, que celebraban la independencia de las naciones. Ella iba y cantaba y participaba en estas jornadas de celebración en los distintos países. También, por supuesto, en esta idea y este sentimiento de panafricanismo
de compartir las raíces de África entre los distintos pueblos, entre las distintas sociedades y naciones en los países africanos. Y por supuesto, al haber estado vinculada a Stokely Carmichael, también en las ideas que rodearon o que consolidaron el poder negro y el Partido de las Panteras Negras en Estados Unidos. Y cabe mencionar, bueno, que a lo largo de su vida, Miriam Makeba recibió muchísimos reconocimientos, entre ellos premios Grammys por sus álbumes. También se le reconoció por sus contribuciones a favor de las niñas, dando visibilidad al hecho de que, pues una cosa es ser una persona sometida a una discriminación, a una segregación racial, pero aún más cuando se es mujer, cuando se es niña, por cuanto hay condiciones distintas, especialmente si contemplamos o sociedades con estructuras patriarcales. De ahí que la trayectoria de Makeba haya estado llena de muchos reconocimientos. Por ejemplo, el Congreso por la Igualdad Racial le otorgó una distinción a ella por sus valiosos aportes a los movimientos en los que ella participaba. Eh, También, incluso ya participó en Chile, en el Festival de Viña del Mar, porque ella conocía a la figura de Salvador Allende, y también existían entonces estos lazos de solidaridad que trascendían Sudáfrica, que trascendían este movimiento de lucha contra apartheid y que también iban a otras latitudes, como en el caso chileno en Sudamérica. Por supuesto, fue reconocida por su trayectoria musical, por las interpretaciones, por el folclore Xhosa, por muchos temas de afropop, de jazz, de fusión, y se destaca, bueno, su participación en cine, en la película, por ejemplo, Serafina, eh, donde aborda todo este levantamiento juvenil de Soweto en 1976 y también su participación en otros documentales. Ella obtuvo premios, como por ejemplo en el Festival de Cine de Sundance y en el Festival de Cine de Berlín. Esto con el documental de Mama África, que al final le valió este nombre, ¿verdad?, a ella. Y pues a raíz de de todo este recorrido de momentos musicales y políticos y personales, es que ella ha dejado un gran legado. Cabe mencionar también que en 1965 recibió el premio Grammy, compartido con Harry Belafonte, y fue ella, de hecho, la primera mujer negra en recibir un premio Grammy. Recibió la Orden Francesa de Letras y Artes tanto en 1985 como en 1990, y como no se le permitía regresar a Sudáfrica, a ella se le concedió la nacionalidad francesa, dándole un pasaporte para que con ese pasaporte francés pudiera regresar a su país natal. En fin, el legado de Miriam Makeba llega hasta nuestros días. Muchos artistas en Sudáfrica, en África y más allá, pues toman el ejemplo de ella, de que la producción musical y artística se nutre también del contexto político y social que vivimos, y que la voz, la cantante, la letra, la música, también son un vehículo para tomar todos estos insumos, todas estas ideas y toda esta protesta y convertirla efectivamente en un mensaje que llegue a las personas, en un mensaje que movilice a las masas y que busca la transformación en las sociedades. Bueno, ahora yo voy a hablar sobre el aporte de Miriam Makeba al arte de resistencia durante el régimen del apartheid.
Me gustaría extenderme un poco más con lo del apartheid debido a que no podemos hablar tanto con respecto a esa parte. Se muestra el arte de resistencia como un acto no violento. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, claramente es un acto no violento debido a razones obvias, pero el arte de resistencia, siendo un acto no violento, protege a los ciudadanos de respuestas más violentas, como por ejemplo si había una protesta que tuviera daños colaterales, que tuviera daño al público, a los bienes que hay en la calle o propiedades privadas, esto podría usarse como una excusa para dañar al pueblo nativo africano que simplemente está buscando expresar su sentimiento de libertad. El arte y los actos no violentos en general permiten a las personas no dar esa excusa ni dar provocación a ningún acto que pueda dañarlos a sí mismos, no que no hayan consecuencias, pero al ser pacífico no se sienten tan, el régimen por lo menos, tan amenazados. Y al cantar respecto a los problemas que tenía, sentía y vivía cuando vivió en Sudáfrica, hacía ver a las otras personas los problemas como una parte inevitable de la vida propia o de la vida de las otras personas. Muchas personas buscan mirar al otro lado e ignorar los problemas de algunas personas, pero ella era una de las artistas que hacía ver esos problemas como una parte esencial, inevitable, que deberíamos no solo cambiar, sino por lo menos tenerla en cuenta con respecto a nuestro día a día. Bueno, ella ser una cantante que llegó a exponer su arte de una manera internacional trae atención de otros países, trae atenciones al problema, por decirlo así, a otros países y esto obviamente al régimen no le gusta ya que al otros países poner sus ojos en Sudáfrica pueden meterse e intentar intervenir, ¿verdad? Y también, como me dijo mi compañero, ella hizo colaboración con muchos artistas, pero también hizo homenaje a otros artistas. Por ejemplo, en esta canción que se llama A Luta Continua, que en portugués significa La lucha continúa. Esta canción fue creada después de la liberación de Mozambique como país y menciona a Samora Machel, que es el presidente de un movimiento llamado Frelimo que buscaba la liberación de Mozambique. Menciona Maputo, que es la capital de Mozambique, y la razón por la que ella hace esta canción es porque uno admira a Samora Machel y, y la liberación de Mozambique le da esperanza al pueblo sudafricano de que algún día pueda liberarse tal vez en ellos. Bueno, el arte como resistencia trae esperanza a las personas, ya que es una forma de ver las cosas, de ver el mundo de una forma diferente desde los ojos del artista. Se expresa su amor y sufrimiento por todo lo que ha pasado, por tener que ser exiliada de su propio país, por ver a su gente sufrir, por experimentar todas estas cosas en su vida. Esto todo eh, mediante el arte de resistencia que llega a ser muy importante en África debido a la importancia que tiene la tradición oral en el continente, también especialmente en Sudáfrica. Entonces esto sería nuestro resumen, porque el trabajo trae más,
de la importancia de Miriam Makeba en el arte de resistencia durante el régimen del apartheid. Y como conclusiones, destacamos 5 puntos finales, tal como lo mencionaba mi compañera. El arte como resistencia trasciende eh, una expresión musical o creativa, sino que precisamente provoca cambios, provoca en las conciencias de las personas, en sus acciones, con respecto a una situación, con respecto a un problema, tal como lo veíamos ilustrado en el caso de la vida de Miriam Makeba. La música es un canal para la protesta no violenta, para precisamente tener este resguardo de las personas que protestan. Miriam Makeba sin duda es un emblema artístico para los sudafricanos por su lucha, pero para todos quienes encuentran inspiración en su vida, en sus mensajes, en su activismo. La contribución hacia la visualización del apartheid en diferentes momentos y escenarios fue vital para que más y más personas se manifestaran en contra de esta segregación racial y que justamente produjo la inspiración para el cambio político y social, eh, que fue un momento decisivo en África, en la África postcolonial y en las vivencias de esa reconciliación en Sudáfrica. Agradecemos su atención a nuestra presentación. Gracias. Muchas gracias.